I think everyone walks around with something that you can't see. We all go through it. I don't care who you are. I don't care who you are, man. The best thing that I did was to come out and say, hey, look, I need some help. Estás escuchando Psych and Roll, un podcast donde cada semana traigo pelota, pista y cabeza en forma de invitados para hablar de psicología y baloncesto. Soy Javier Hernández y puedes apoyar este programa dándole like y suscribiéndote en YouTube y iVoox, o bien con tus 5 estrellas si es en Spotify o Apple Podcast donde lo estás escuchando. Y si esto de la psicología aplicada al barro de la pista te llama la atención, te dejo en la descripción un enlace donde puedes descargar gratuitamente mi manual con 10 más 1 maneras de entender tu psicología. Te mando un abrazo y que disfrutes de la charla. Buenas tardes, Tomás Bellas, bienvenido a este Psych and Roll episodio 137. ¿Qué tal, cómo estás? Muy buenas tardes, Javier. Pues todo muy bien, un poco con la expectativa, ¿no? A ver por dónde va la entrevista y con muchas ganas de hacerla. Me dio las gracias Faustino Sáez, periodista del País, hace no mucho, por crear algo tan novedoso como mantener una conversación, ¿no? En esta sociedad que cada vez nos lleva más a realizar todo y a los estímulos rápidos. Bueno, para todo lo que consigamos encuadrarnos en mantener una charla tranquila, creo que será buena señal. Seguro que sí, vamos a ver si somos capaces. No eres muy de redes sociales tú, ¿no? Te he leído una vez tu relación con eso siempre ha sido distante o la necesaria, ¿no? Por tu profesión, imagino. Sí, soy una persona que no quiero, entiéndeme, gustar, imagino que como todo el mundo, pero no estoy muy centrado en mostrar, ¿no? Que creo que las redes sociales en general pues se centran bastante en mostrar que te va muy bien y no cuando te va mal, ¿no? Entonces, bueno, tengo Twitter por una apuesta que hicimos de si llegábamos a una final de Eurocup en Gran Hostia. Canaria, ¿no? Con el responsable de comunicación del club y bueno, llegamos a la final y me lo hice porque era el único jugador del club que no lo tenía. Me puso él hasta pues, el nombre, ¿no? De Captain Bellas, Hostia, qué bueno, no sabía. luego es verdad que Ajá. ha hilado siempre porque, bueno, pues siempre he tenido un impacto, ¿no? Como capitán en algunos de los equipos en los que he estado y no soy muy dado a redes sociales, es cierto. No me gusta mucho escribir, ni cuando está bien la cosa, ni cuando está mal. Bueno, lo he hecho más por quizá la imagen que he tenido, pues me sirve para sacar información, ya no solo de baloncesto, sino de todo. Claro. Y no soy muy amigo de las redes sociales en general. Ujú. Tengo Pero Twitter, no tengo Instagram, no tengo TikTok, no tengo, en fin, no, ni quiero tenerlo. Si Claro. pudiera, no tendría hasta WhatsApp. Pero sí te parece Twitter una buena herramienta como agente pasivo en este caso para, bueno, estar informado, para tener un poco bien filtrado los focos de información que consideras más relevantes para mantenerte un poquito Sí, actualizado, me ¿no? parece Imagino. muy interesante porque es verdad que pues, con el propio teléfono en un segundín no es como antes, ¿no? Leer el periódico, pues ahora lo puedes tener todo a golpe de clic. En eso sí que lo hago y Claro. me informo y para eso creo que es brutal. A pesar de las falsas informaciones que haya por ahí, ¿no? Exacto, cada vez Pero más. creo que está muy bien, pero no soy activo, no soy muy activo en redes sociales. Ujú. Como padre de un tremendo Big Three, ¿te da un poco de miedo ya, pues no sé cuánto de cerca o no está ese momento ya de móviles, no móviles, digitalización, estímulos? ¿Esto es algo de lo que hablas con tu pareja, que estáis más o menos preparándoos para ese momento, dado que, bueno, ahora mismo pues, es prácticamente inviable entender un mundo sin todo este tipo de contextos, pero que creo que la gente o la unidad familiar tiene una responsabilidad tremenda con cómo se va un poco indagando, construyendo todo ese tipo de escenarios para los adolescentes o ya casi ni adolescentes, ¿no? Porque cada vez se empiezan a exponer antes a este tipo Sí, de la estímulos. adolescencia cada vez llega antes, eso es así. Total. Yo Mm. tengo bueno, chavales de 11, 10 y 7 años Vale. y bueno, están empezando con el tema del móvil, ya lo han pedido. De momento Ujú. no tienen ninguno. Lo más parecido que tienen es un reloj que al final pues nosotros le autorizamos a unos números de teléfono determinados a los que pueden llamar, es decir, sus Vale. abuelos, sus tíos y dos amigos.
Ujú. Bueno, también lo utilizamos pues para empezar a dejarlos de vez en cuando en casa, pues si mi mujer o yo tenemos que ir a llevar a uno a un entrenamiento y volver, Claro. vivimos muy cerquita del entrenamiento, gracias a Dios, si tienen que quedar 15 minutos o 20 Ujú. minutos solos, pues tienen un teléfono pues para poder, o sea, ese reloj teléfono Ujú. para poder llamar, pero el acceso a las redes sociales de momento no tienen, o vamos, nuestra intención, mi pareja y la mía, es alargarlo lo máximo posible, porque yo sí que tengo cierta aversión, ¿no?, a toda la información que pueden obtener de Claro. manera muy, muy fácil, ¿no? Ujú. ¿Cómo te estás viendo en tu faceta como padre? ¿Recomiendas la experiencia? ¿Contento? Imagino que es Sí, un... es una maravilla. O sea, al Mm. que le gusta, al que le apetecía ser padre, al que no le Ujú. apetece, creo que lo tiene complicado. Pero a mí me apetecía, además, los deportistas en general llevamos una vida pues un poquito acelerada, ¿no? Desde el punto Ujú. de vista, yo si me hubiera quedado a trabajar como cualquiera de mis amigos en Madrid, pues a lo mejor no me hubiera casado tan pronto o no me hubiera ido a vivir con mi pareja tan pronto. Eh, pero si te apetece, que eso es lo que tienes que tener claro, ser padre, porque te cambia la vida, Ujú. vamos, yo estoy encantado. O sea, mi vida, vengo de una familia pues muy familiar, entiéndeme. Ujú. Hace mucho plan en familia, hago planes con mis hermanos, mis hermanas, mis padres, mis cuñados, los políticos, ¿no? Los de mi mujer también. Y me gusta, a mí me gusta compartir con mis hijos todo, ¿no? Ahora, entre otras cosas, además de estudios, bueno, de experiencias, pues baloncesto también. Así que es vamos, te diría que la parte más importante de mi vida. Ujú. ¿Se están inclinando hacia el baloncesto o Ha habido dudas, ha habido ha cierta habido libertad dudas. para elegir? Ha habido libertad Sí, hasta que los he orientado un poquito, no te voy a claro. engañar. Ajá. Es verdad Porque la que cabra tira al monte, eso está sí, sí, luego yo inevitablemente. creo que han tenido una referencia en casa, Ujú. bueno, han sido conscientes ellos de cuando yo jugaba también y bueno, de esa manera también un poquito, pues el querer ser como papá, ¿no? Por lo menos en Ujú. esa parte. Empezaron jugando mi hijo mayor y el menor a fútbol, luego combinaron fútbol y baloncesto y ahora como todo pues va súper rápido, Ujú. pues bueno, ya no hay días de la semana para poder hacer las dos cosas y se han decantado por el baloncesto. Claro. Mi hija, por ejemplo, pues sí que ha tocado baile y otros Ujú. deportes, pero bueno, también están muy centrados los tres en baloncesto, Ujú. que ya no solo por el baloncesto, sino que tienen un grupo ahí en el club donde juegan, que es donde yo Ujú. vivo, que bueno, están encantados. O sea, al final son sus amigos, Ya. no van solo a hacer baloncesto, sino que van Ujú. a pasar tiempo de ocio con sus amigos. ¿Tienen tiempo para aburrirse? Poco, siendo sincero, poco. Además, hace un par de fines de semana hablaba con mi mujer y digo, estoy hasta el gorro. De Ujú. lunes a viernes, bueno, trabajar como todas las Claro. personas, imagino. Pero llega el viernes y bueno, pues vas a recoger a los entrenamientos, como son tres, pues Ujú. imagínate tú las que tienes que organizar para ir, para volver, y el sábado ya tienes, pues eso, mínimo tres, cuatro o cinco partidos. Además, Ujú. bueno, pues puedo sacar pecho de momento, se les da bien, bueno, pues de vez en cuando pues les suben con los mayores Ujú. o aquí en la selección, por ejemplo, de la preselección de Madrid, pues hay dos de ellos que han estado ahí preseleccionados, entonces eso pues te hace que los domingos tengas que ir pues una Ujú. o dos veces al mes, es decir, nuestro fin de semana, Claro. nuestro tiempo libre o su tiempo de aburrimiento, que podríamos llamar así, pues Ujú. sí que no se da, porque están todo el día pues de un partido a otro y el poco tiempo que hay, pues al final pues sí que lo organizan con amigos, o sea que no se Claro. aburren mucho. Ujú. Bueno, mientras sea embarcado en ocio o en deporte, te hacía la pregunta porque, bueno, a mí parte del público que me pregunta por mis cuestiones del trabajo psicológico, pues son muchos padres, ¿no? Que cada vez empiezan a depositar expectativas en su hijo, de que les ven temas de ansiedad, de miedo, con edades que desde mi punto de vista me hacen que salten las alarmas, ¿no? Niños de 11, 12, 13 años ya con ese tipo de cuestiones. Y cuando, bueno, les pregunto un poco por los horarios en los que podríamos empezar ese trabajo, hay muchos padres que me responden, bueno, el único hueco que tiene es los martes a las 5 de la tarde, ¿no? Y a veces me cuestiono ese agendizar tanto las semanas sobre todo actividades extraescolares, tres o cuatro, pues sí, música, que sí, deporte y tal. Y digo, hostia, es que aquí también hay un problema que ya cada vez como que se deja todo menos al azar y hay menos tiempo para nada, sin que esto suponga ni mucho menos
una crítica, por eso te he preguntado antes para saber si me metía más en esos berenjenales o no. Sí, sí, pero me parece una conversación muy Mm, interesante. mm, Yo a la edad de mi hijo mayor, por decirlo de alguna manera, yo ujú, jugaba en municipales. claro. Municipales es que, pues aquí en la zona donde yo vivo de Madrid, Mm, bueno, pues jugaba contra diferentes colegios, algún club chiquitito, mm, pero era municipal. Yo el sitio más cercano al que llevaba a cualquiera de mis hijos al partido está a 40 kilómetros de mi casa, el más cercano, o a joder, 30 kilómetros de mi casa cada fin de claro. semana. Cuando juegas en casa, fenomenal, pero cuando te toca Ujú, afuera y siempre le toca a alguno en el fin de semana, pues al final es un desplazarte. Yo entrenaba 2 días a la semana, ujú, entrenar por decir algo. Ahora ya, pues todos los niños hacen skills, los míos no, pero hacen skills, tecnificación como para mejorar más además del entrenamiento, creo que desde edades muy, muy tempranas, ¿no? Y ujú, entonces creo que se mezcla desde muy jóvenes como la alta competición, el que ya, mejoren, el exigirles, con el disfrute, ¿no? Que creo que claro. por lo menos yo lo considero así, cuando ya empiezas en canasta grande es cuando yo entiendo que empieza un poquito más de exigencia y en canasta pequeña es todo como más bonito, ¿no? Ujú, Más virgen. Pero no tienen, es la verdad, entrenan bueno, muchos días a la semana, además se les da bien, les gusta. Los miércoles normalmente que no tienen entrenamiento, pues son los días que pues, están más guerreros en casa, más que si uno chincha a otro, que si ya, pero es algo para analizar sin lugar a dudas y es algo mm, que también pues preocupa, ¿no? Yo de momento les veo felices, pero mm, es verdad que eso también pues puede tener algún tipo de frustración, ¿no? Cuando dejan de claro. hacerlo. ¿Verdad? Nunca lo había puesto en esas palabras, pero es que como que se adelantan las exigencias del deporte profesional cada vez se reduce más la edad del DNI a empezar a... Y ahora recuerdo algún caso también de algún chaval de eso de 14 15 años, ya con nutricionista, con fisioterapeuta, en este caso conmigo como psicólogo, y yo a veces me he preguntado, decir, oye, yo trabajando con este chaval estoy formando parte del problema o formando parte de la solución, ¿no? Y le doy bastantes vueltas y a veces no sé hasta qué punto, ya últimamente lo hago más, pero exponerme a decirle a esas familias que precisamente el trabajo está en soltar un poquito más la cuerda y que las cosas ya irán llegando, ¿no? Pero entiendo que esto es algo de lo que nunca se está del todo seguro. Yo creo que lo más Mm, importante es saber qué quieren los niños. Lo que es verdad es que a mm, sus edades, que son muy jovencitos, muchas veces ellos no saben lo que quieren. Entonces, también. ahí sí que Mm, estamos nosotros, que somos los que quizás nos podamos equivocar, ¿no? Ahora, por ejemplo, pues yo tengo tres, pues el mayor pues sí que está súper emocionado y que quiere entrenar más y que mi mm, niña, que es la que va detrás del mayor, pues lo mismo, está, vamos, si por ella fuera entrenaría todos los días. El pequeño le da un poco más igual, pero al final sigue un poco la corriente, claro. ¿no? Y bueno, pues es para valorarlo, desde luego, porque Mm, todo pasa antes ahora. O sea, ya. ahora ya te digo, mis tres hijos están federados los tres. Yo ya te digo, los tres, hasta el de Mm, 7 años, está federado. mm, Yo jugaba municipales y luego, pues eso, de ahí me llamó el Madrid, pero de ya. municipales. Ahora están federados desde 4 años antes. Ujú, Los clubes están mucho más preparados, tienen acceso los chavales a muchísima más información, ya no solo por redes sociales, sino mm, todo lo que pueden ver. O sea, en televisión es lo mismo. Antes yo me acuerdo que veía con mi padre una vez cada 2, 3 semanas algún partido del Madrid o del Estudiantes que ponían en Telemadrid. Y ahora, pues la bandeja de opciones, ¿no? La variedad que tienes para ver sí. Euroliga, ACB, Eurocup, las ventanas FIBA, Copa del Rey, o sea, Ujú, es que NBA es tan grande que en cualquier momento te sientas delante de la televisión y te pones a ver un partido, ¿no? mm, Así que eso sí, sí ha cambiado, desde luego, y se ha adelantado, creo que todo mucho. ya. ¿A bien? No lo sé. Desde luego los niños ahora son mejores, juegan mejor. Mm, Mis hijos son mucho mejores de lo que era yo, ya. pero también esa parte bonita, ¿no? De actividad extraescolar como tal, no como deporte de alta Exacto. competición, Ujú, que creo que eso muchas veces a los clubes les cuesta definir, ujú, y a los padres también. Pues bueno, ha cambiado y ahora todo es mucho más profesional. Antes ujú, el entrenador, por lo menos en los clubes estos en los que yo iba, que no era el Madrid, antes de eso, ujú, no vivían de ello. Pues uno era profesor, otro trabajaba en una empresa haciendo director financiero, el otro hacía marketing y buscaban un rato por la tarde porque les apasionaba eso para un ratito para entrenar 2 días a la semana más el partido. Era como claro. más todo más cercano. Ahora Ujú, pues en el club en el que estamos nosotros, por ejemplo, pues la gran mayoría de los entrenadores viven de ello. ujú, Viven de ello y trabajan sus 12 horas diarias, 8 horas diarias y están pendientes total. 24/7. Ah.
recuerdo una anécdota en la Copa del Rey de Granada de 2022 que coincidió que mi primo jugaba en el infantil del Manresa. Entonces fuimos a verlo con la familia aquí al pabellón de... Me pillaba al lado de casa. Y bueno, se dio en ese partido la circunstancia de que un chaval metió un triple casi desde el centro del campo de gancho, ¿no? Y cuando los vi salir del partido, estaban todos alrededor de ese chaval mirando el móvil porque se ve que la ACB había mencionado al chaval en Instagram. Claro, chavales infantiles de 12, 13, 14, ¿no? 13, El 14, creo segundo que. año, imagino, sí, que Sí, serían, pues eso, chavales infantil de de 12, 13 segundo. años, sí. Exacto. Y a mí esa imagen me hizo pensar. Luego, claro, teniendo a mi primo ahí, pues me enteraba que en la habitación del hotel estaban haciendo un directo de Instagram. Y entonces yo pensaba y decía, tío, yo no sé esto, o sea, como exponerse tan pronto a esta era de la atención, de llevarme el foco, de hostia, me han mencionado aquí, o mira mis highlights. O sea, chavales ya de 13 años con agentes, con highlights. Creo que los que llegan a lo mejor pueden llegar mucho más acompañados, pero no sé si los que se van cayendo por el camino pueden terminar construyendo relaciones súper frustradas con el deporte. Pues claro, por desgracia esa gente pues la acabamos olvidando o no tiene un micrófono un poco para contar su historia. Entonces está todo cada vez más controlado, pero tengo yo mis dudas de si, igual que creo que tú lo has verbalizado, Tomás, de si es para mejor o no. Yo quiero entender Sí, que no puedes ir tampoco contra la corriente, ¿no? Total, porque al total. final, pues los niños también tienen que sentirse aceptados, ¿no? Y su entorno es el que es. Mm, Y si no, pues nos iríamos a vivir ahí en medio del monte, en una casa aislada, sí. nos hacemos pastores, que a mí me encantaría, también te digo, por No, otro lado. a mí también. Estoy en ese Pero, barco. pero, pero eso es un poco, están ahora mismo la Mm, digitalización de todo es y la exposición es tremenda. mm, Yo creo que el kit de la cuestión está en que haya un equilibrio, ¿no? ya, ¿Dónde está el equilibrio? No lo sé, te lo iré diciendo, a ver si soy capaz de encontrarlo. Pero sí es verdad sí. que, bueno, a los niños cada vez les gusta más pues verse, ¿no? Como decías tú, oye, Mm, me he editado ACB en un short de estos en Instagram que mm, aparezco metiendo un canastón con el... Bueno, pues está bien, ya. pero no sé, yo creo que Yo se aquí, pierde un poco Tomás, la esencia. perdona que te interrumpa, me refería más, o sea, hemos hablado al principio un poco de pues, la relación con las redes sociales de los propios niños, pero ya aquí voy más a un tema de la responsabilidad que desde mi punto de vista deberían tener a nivel ético las entidades, por ejemplo, una entidad como la CB, la exposición mediática que rodea un evento como la Minicopa, que debería ser algo, no voy a decir 100% lúdico, porque ya se entiende que son jugadores que hay por una expectativa, hay una historia de crecimiento que debería llegar, pero los vídeos esos de los entrenadores dando los speech en el vestuario y como con las cámaras, todo grabado, todo Yo quiero microfonado. entender que ACB en este caso pues se juega un poco a que niños, que a mí no me parece del todo mal, que es decir, Mm, que niños tan pequeños al final tengan una experiencia, porque eso solo pasa en la minicopa, ya, no pasa en ningún campeonato más, mm, como si fueran mayores. Y eso a mí como profesionales, claro. experiencia no me parece nada mal. La idea Mm, creo que es estupenda, ¿no? no lo había visto de Estar esa manera. en un vestuario ACB, que te Mm, piten árbitros pues bueno, de más nivel, mm, ir a un campeonato, ¿no? Donde están los seniors y vas porque ellos van allí, mm, no sé, verte pues, en redes sociales, ya, no sé, que lo televisen, que mm, comenten, que hay un narrador, bueno, pues eso es jugar a ser mayor, ¿no? Bajo mi punto de vista y como experiencia a mí me parece acertada. Lo que es verdad es que, bueno, pues luego las expectativas como las gestiones con los chavales, pues mm. te pueden sumar o restar. Yo lo que siempre te he leído a ti, Tomás, bueno, en diversas entrevistas, que tú nunca tuviste pretensión de llegar a ser profesional, que fue el baloncesto se fue dando, ¿no? Incluso habiendo estado en la cantera del Real Madrid, como comentaba. ¿Qué factores crees que a ti como que construyeron que tuviera un camino bien saneado, bien oxigenado en ese aspecto, pues carente de expectativas? Bueno, imagino que en algún momento la habría, pero que se desviarían rápido del foco y que pues, llegara a ser simplemente algo que al final se fue terciando de la manera que Pues se te, dio. te digo que familiar. O sea, yo creo que el entorno familiar es Mm, fundamental, el tener, bueno, en este caso mis padres, ¿no? Que en todo momento me ponían los pies en el suelo. Dicho esto, a mí se me daba muy bien el baloncesto, pero había chicos mejores. O sea, no, eso mm, no tengo ningún problema en decirlo.
Lo que es verdad es que estaba, pues eso, en una cantera buena, entonces tenía unas experiencias impresionantes, también con sufrimiento, porque, bueno, pues siempre quieres ser el que más puntos mete, el más guapo, el más alto Mm. y el que más salta. Pero bueno, en mi caso, con el físico que tenía, pues no era siempre así. Entonces no todo era un camino de rosas, ¿no? He jugado en el Madrid la cantera un montón de años y ha sido todo fabuloso, mentira. Mentira, ha habido muchísimo sufrimiento también por el camino, mucho disfrute, unas experiencias que estoy convencido que a todo aquel que le guste el baloncesto, inclusive los hermanos, mis hermanos en casa me lo han dicho, yo, joder, cuánto me hubiera gustado tener alguna de las experiencias que tú has tenido. Ahora haciendo balance y mirando para atrás y habiendo conseguido lo que he conseguido, yo estoy muy orgulloso del camino que he tenido, pero en ningún caso yo me planteé ser profesional, te diría hasta que era pues pasado junior, ¿eh? O sea, ya en junior empiezas a Ujú. plantearte, oye, ¿qué hago, qué no hago? Incluso en algún momento renuncié a salir de casa, pues en mi primer año senior, por ejemplo, con alguna oferta que tenía para irme, pues a ver si realmente pues valía o no valía. eh, y no lo hice, me quedé para estudiar en Madrid con mi novia, que es mi mujer ahora, que la acaba de conocer. Entonces, bueno, al final se dio. A mí lo que me da miedo, antes que hemos hablado de los niños también y de los hijos, eh, que tengan un referente, ¿no? Yo no lo tenía. Ujú. Entonces, como no lo tenía, bueno, me desarrollé de más tarde y luego ya cuando me igualé me lo empecé a plantear, pero no era algo que estaba encima de la mesa en mi casa, en la cena Ya. familiar con mis padres, cuando llegaba a entrenar o con mis hermanos. No era algo de si iba o no iba a ser Ujú. profesional. Yo lo que tenía que hacer era estudiar, sacar mi carrera y poco más. A día de hoy, en la mesa de mi casa es más complicado de tratar ese tema y mira que son pequeños, ¿eh? Porque ellos les preguntas si ellos quieren ser profesionales. Ya. Quieren ser profesionales Mm. claro, por un lado le quito un sueño a un niño de que es bonito soñar también y esforzarte por algo, pero por Total. otro lado, que tú lo has comentado antes, es la frustración también, ¿no? Que pueden tener si no consiguen algo. Ujú. ¿Y tú ahí qué les dices? Pues le saco estadísticas, que la realidad es que es muy complicado, que cuando yo fui al Madrid en infantil de primer año éramos 12 españoles de nacimiento y que ahora te vas al Madrid Junior, por decir algo, o en la minicopa el otro día Mm. y tienes a 4 extranjeros y un nacional. Entonces, lo que quiero decir es que hay mucha más competencia porque el mercado ya no es solo nacional. O sea, los extranjeros en mi época eran pues un gallego, un canario, esos eran los extranjeros. Ahora Total. los extranjeros son eslovenos, americanos, africanos, los hay de todos lados. Entonces, es decir, como que todo se ha abierto y ahora pues compites contra mucha más gente. Entonces es Ujú. complicado. Y luego sacas otro estudio estadístico muy sencillito y es cuántos jugadores españoles hay jugando minutos de calidad en ACB. Muy pocos. Muy, muy, muy pocos y cada año menos. Esa es la Sí. realidad. Eso es una pena, ¿no? Ujú. Yo creo que a lo mejor en mi caso, a día de hoy, a lo mejor no hubiera llegado. Y dentro de 40 años, pues será más difícil todavía, si no cambia alguna Ujú. normativa, ¿no? Claro. Pero esa es la realidad. Entonces, yo les preparo para que es precioso soñar, que es precioso tener objetivos y luchar por ellos, Mm. pero la realidad es que hay que prepararse para el cambio. Yo siempre lo he dicho, como que mi opción B siempre fue la A, ¿no? Entonces, Sí. bueno, mis hijos, la verdad que en eso pues estudian, les gusta ir al colegio, van cumpliendo, además de manera pues brillante en estudios, que es algo que me interesa, y no perdemos la cabeza tampoco por el baloncesto. Ujú. Ellos están muy motivados con eso y creo que es algo bonito porque también creo que el baloncesto durante muchos años te quita de otras cosas, ¿no? Que yo me he perdido algunas de ellas, pero pues el salir con los amigos, pues la primera borrachera, el estar más tiempo en Mm. la calle de lo debido, bueno, ese tipo de cosas, tú que has sido jugador de baloncesto también, nos hemos perdido muchas, también hemos Total. disfrutado porque yo me lo he pasado muy bien y he salido Sí. también. Y me he emborrachado también alguna vez, pero, pero bueno, muchas menos que probablemente mis amigos de toda la vida, ¿no? Del colegio. Claro. Qué importante la figura, sea desde el contexto familiar o no, la figura del abogado del diablo en este tipo de recorridos. No tanto desde el derrotismo, desde echar un jarro de agua fría en esos sueños y en esas ilusiones, como comentabas, pero sí desde el enfoque conversacional, ¿no? Aquí me acuerdo escuchándote precisamente en la entrevista con Puertas de hace poco más de un año, ¿no? Aproximadamente en febrero del año pasado, que, mm, que hubo un verano que tú ya eras profesional, o sea, estabas en ACB, no me acuerdo ahora mismo en qué temporada,
pero que te preguntó, tu padre te dijo, hijo, ¿tú qué quieres hacer el día de mañana, no? Y fue un poco, creo que el verano donde ya empezaste a echar una mano en el negocio familiar y más, como que creo que hay poco esas conversaciones que te hacen pues, reflejar o llevar ese estandarte de que tu plan B siempre fue el A, ¿no? Y el A, el que en un principio era el A, fue, fue el B, ¿no? Bueno, Entiendo que esto también ese abogado lo... del diablo, en Mm, ese caso era mi padre y mi madre, claro. y además eso cala mucho, ¿no? Porque también yo creo que Mm, uno es como le han enseñado a ser. O sea, hay ujú, parte de genética, hay parte, ya, pues eso, el carácter que tienes, pero lo que has visto en casa, cómo se han esforzado tus padres, levantarse a las 6 de la mañana todos los días, ujú, trabajar, a tu madre lo mismo. Bueno, pues al final parece que no, pero cala. Cuando eres más mayor te das cuenta. Cuando eres tan joven, pues total. no lo sientes tan así. Y es verdad, un verano, creo que fue en 2019-2020, mi padre, bueno, hablando con mi padre, a mí siempre me ha encantado porque él ha sido siempre empresario bueno, siempre está muy al tanto de lo que él hacía desde muy pequeño. Ujú, Y entonces, bueno, tuve una conversación con él porque él tenía la opción bueno, de acabar, de cerrar la empresa, había ido bien, ¿no? En su vida laboral y ya no tenía muchas más ganas de seguir y entonces me preguntó, ¿y qué quieres hacer, no? Y tuve una conversación con él muy buena y a día de hoy, pues bueno, tenemos una holding, vamos, una matriz con diferentes sociedades operativas, hemos escalado el negocio, hemos abierto nuevos negocios a nuevas empresas, estamos los 5 hermanos trabajando aquí qué bueno. y muy contentos, o sea, no te puedo decir otra cosa, trabajando muchísimo más de lo que trabajaba en baloncesto, Ujú, muchísimas horas, muchísimas preocupaciones, muchísimas alegrías, pero era lo que quería hacer. Creo que es algo también bueno, que apunto, no solo en ese momento en el que dije que sí me apetecía hacerlo, porque decir que sí es muy ujú, fácil, pero luego hay que hacerlo, ¿eh? Luego hay que llegar los veranos cuando juegas en ACB y más o menos ganas dinero y ponerte a trabajar, cuando todos tus amigos están, por decirlo de manera burda, en Ibiza en un barco, entiéndeme, pero total. están de vacaciones, ¿no? Bueno, y mi mujer también me decía, oye, ¿y qué pasa con nuestras vacaciones? Oye, pues las vacaciones es esto porque el día que acabemos, que desgraciadamente pasa, cuando acabamos de jugar, nos retiramos pues, por enfermedad o porque estás mayor o porque tienes una Ujú, lesión o porque no te quiere ningún equipo o hay muchísimas circunstancias. Creo que tienes que estar preparado bueno, para afrontar la vida de después y ujú, quedan muchísimos más años que los que has jugado. Y si en principio solo sabes hacer eso, porque llevamos desde que somos, como te decía antes, alevines, desde que tenemos 8 años o 9 años haciendo lo mismo. total. Entonces no es nada fácil, ¿eh? Adaptarte no es fácil, pero sí creo que si tienes un reto el día de mañana, como a mí me pasa ahora, yo no he pensado un solo día en el baloncesto. Pienso en baloncesto cuando veo a mis hijos y digo, joder, me encantaría bajar y me pongo a este, no, bueno, o les doy algún consejillo, pero ya está. Yo tengo como muy saciado todo lo que he hecho con el baloncesto. El tema de la enfermedad, pues bueno, podría haber jugado un año más, no, pero no me he planteado nunca que a mí me ha Ujú, impedido jugar al baloncesto la enfermedad ya, y ahora estoy súper motivado con esto y no pienso ni un solo día en volver, ni lo echo de menos. Me gusta verlo, pero no lo echo de menos. qué bueno. Da gusto, vamos, da paz. Reflejas paz, Tomás, Bueno, escuchándote. Sí, reflejas paz, es bueno, bonito. Sí, reflejas es, paz con esa experiencia de tu vida, que al bonito, final... pero de la Mm, misma manera tengo compañeros, por ejemplo, que les ha costado mucho más encontrar el camino. mm, Eh, pero no es sí, nada fácil, ¿eh? De verdad, y ahí no lo sí es, que no lo creo es. que desde todas las entidades, Mm, empezando por ACB, ABP, bueno, la propia sociedad, mm, no todos somos Cristiano Ronaldo, de verdad, o sea, no todos nos podemos retirar, ni somos, sí, no quiero decir ningún nombre de baloncesto que no suene mal, pero gente que ha ganado mucho dinero y que pueda vivir de su patrimonio. mm, A mí me ha ido bien, pero yo necesito seguir trabajando, o sea, no puedo claro. vivir el Mm, resto de mi vida la vida que quiero llevar, entonces te tienes mm, que remangar, seguir trabajando y esa transición es difícil, creo que es complicada. ujú, Así que bueno, eso creo que habría que intentar ayudar más. Hay un montón de gente también luego bueno, con depresiones, con problemas mentales, ¿no? Porque mm, te sientes muy válido haciendo algo y de repente se apaga, se cierra el telón mm, y empieza otra en la que eres Nobel. Eres Nobel con 37 años, o con 38 claro. años o con 35 Mm, y no estás acostumbrado porque ya no eres el chavalín, ¿no? El que recoge los balones al final del entrenamiento, por decirlo de alguna sí, manera, pero pasas a ser el becario. O sea, pasas a ser el becario, pasas a que te den órdenes, pasas a mm, que... Y antes mandabas tú. Entonces eso no es nada fácil. mm. No quiero caer ni mucho menos en entrar en una apología al trabajo, al capitalismo, a la era de la productividad en la que, bueno, a veces por desgracia estamos inmersos.
pero hay muchísimos estudios de cómo cuando las personas terminan jubilándose, ya bueno, parece que lo de los 65 años se va a difuminar bastante, por lo menos yo que soy autónomo, esa edad la tengo más que, por lo menos, intento hacer un ejercicio de amnesia con lo de los 65 años para jubilarme, pero salen un montón de estudios de cómo la gente empieza a perder más años de vida de los que realmente está pasando a nivel cronológico, ¿no? Porque yo, Tomás, al final lo veo también como que pierdes una misión, ¿no? Que no hace falta tener un trabajo cuando terminas de jugar al baloncesto, pero sí que cuando terminas tu etapa baloncestística vas a perder el sentido de por lo que te levantabas todas las mañanas, ¿no? Entonces, creo que encontrar un nuevo sentido, una buena misión, una nueva función, sea, repito, laboral o a nivel experiencial o a nivel de exploración, creo que es lo que, en los casos con los que he podido hablar y con los que he visto desde fuera, creo que es un poco lo que acaba metiendo a muchos de ellos bueno, en ese, ¿y esta mañana qué hago? ¿Quién soy? ¿No? ¿Quién he sido? Ya empiezas a perder también esa atención que te daban cuando jugaba al baloncesto, ¿no? Creo que también, bueno, tiene que un poco que ver, aunque me ponga algo existencialista, con el sentido de lo que hacemos, ¿no? Yo creo que hay que buscar retos en la vida. O sea, el Mm, baloncesto al final no ha sido otra cosa, por lo menos en mi vida, que un vehículo para, bueno, claro. me apetecía, me gustó en un momento determinado, quise ser, intentar ser profesional, lo conseguí y luego, como te he dicho antes, yo valoraba siempre que iba a dejar el baloncesto después de cada contrato y los Ujú, contratos en ACB, pues bueno, los grandísimos jugadores firmarán como los futbolistas, cada 3 4 años de contrato y cuando les quedan dos renuevan otros dos. Pero en mi caso, pues prácticamente vas año a año, 2 años, 3 años, lo máximo que llegué a firmar. Entonces eso te da cierta tranquilidad. Pero cuando vence contrato, ya ujú, te pone nervioso. Entonces mis números y mi manera de organizar, ¿no? Mi cabeza en ese sentido era, oye, cuando acaba este contrato, yo no voy a tener otro contrato. Ojalá que sí, y espero que sí, pero tengo que estar ya. preparado para salir al mercado laboral. Y eso yo O sea, creo que te requiere, ponías en lo peor, ¿no? me ponían en la Un peor, poco. sí, en Ujú, el peor escenario. ¿Cuál es el peor escenario? A mí esa pregunta vale. me gusta mucho. ¿Cuál es el peor Sí. escenario? Entonces, el peor escenario para mí era, bueno, pues hasta aquí y de aquí, ala, me pongo a trabajar. Y creo que en esa segunda parte es fundamental, igual que el baloncesto. Yo nunca lo he considerado un trabajo, es la realidad. O sea, hay veces que me ha costado mal, me ha costado menos, que he jugado mejor, he jugado peor, le gusta más a un entrenador o menos, pero nunca lo he considerado un trabajo. Me levantaba, iba a entrenar como cuando era un niño, hasta que he tenido 30 y largos, de verdad. Y algún año Ujú, me ha costado un poco más, o porque he tenido alguna lesión, pero lo he disfrutado. Y ahora la realidad es que me levanto todas las mañanas de la misma manera. Yo me levanto y voy a hacer algo que me gusta, de verdad me ujú, gusta. Y hay días malos, pues como el baloncesto, pero hago algo que me gusta. ujú, Más horas, menos horas, luego todo eso es debatible, ¿no? Luego cada uno tiene su personalidad. A mí sí me gusta apretar y me gusta, bueno, pues como te decía antes, llegar a ser profesional, pues ahora con las empresas, lo que estamos montando, pues también es una claro. cosa muy chula. Ujú. Entonces, Tomás, entiendo, bueno, lo que estudiaste está relacionado con tu trabajo de ahora, supongo, Eso es. porque, bueno, no sé si fue empresariales Sí, o empresarial, eso me es. imaginaba. Em, eh, ese momento en el que decías ponerte a trabajar en verano, ¿hay ahí algún conflicto con el ego del jugador, con qué coño voy a hacer yo si tengo este contrato y gano este dinero? ¿O era algo que incluso te incentivaba de la parte de, bueno, es que lo primero, estoy algo que no me es ajeno, que es familiar, y lo segundo, que me estoy construyendo un poco realmente el que es mi plan A, ¿no? Que es el Tomás Bella hasta el, pues que la vida termine, ¿no? Hasta que todo acabe, que en muchos casos es bastante más tiempo del que estamos ejerciendo nuestra labor de jugadores. Bueno, yo creo que ¿No? depende mucho cómo seas. Mm, A mí eso me quitaba el sueño. Yo podía haber jugado un buen partido, pero yo ya estaba pensando que en 1 año y 3 meses acababa contrato o en 6 meses acababa contrato y ya, que no sabía que... Y yo, entre tú y yo, a mí me gusta mucho el baloncesto, pero he jugado al baloncesto también por dinero. O sea, yo eso lo tengo clarísimo. Hay gente que no le gusta que lo diga, pero lo tengo más claro que el agua. Yo iba a intentar ser profesional un tiempo determinado, pero porque no estaba solo tampoco, o sea, tenía mi pareja claro. también, pues si quieres convivir juntos, pues tiene que renunciar, ella además era pues, brillante en lo suyo, trabajando en una Big Four, bueno, varios idiomas, inteligente, probablemente podía escalar sin ningún tipo de problema, tener un puesto
y ganar más dinero de lo que había ganado yo a lo mejor en ACB, y ya renuncia para seguirme. Entonces, yo entiendo que están muy bien las ilusiones, ¿no? Y los sueños, pero hay que perseguirlos hasta cierto punto, ¿no? Y por lo menos eso es en mi caso. No quiero decir que todo el mundo, cada uno lo Claro. siga hasta donde quiere, pero en mi caso yo sí tenía claro que lo iba a intentar durante un tiempo. De hecho, yo me he tragado todas las ligas posibles. La Primera Nacional, bueno, la EVA no, porque no me querían. La LEB Oro, la LEB Bronce, la Sub-20, luego en ACB, o sea, he comido todas o sea, de todo. Mm. Y no tengo ningún problema. Pero cuando ya apuesto por salir de aquí de Madrid, me voy a Cáceres y luego de allá a Gran Canaria, era una apuesta que yo iba a hacer durante 4 o 5 años. Y si no me hubiera ido bien, pues me hubiera vuelto aquí a Madrid, que desgraciadamente no tiene, ahora tiene 2 equipos LEP, pero en mi época no tenía prácticamente ninguno, la Complutense, y desapareció. Y ya está, hubiera jugado a otro nivel, pero me hubiera enfocado también en lo otro. O sea que el baloncesto es Ya. maravilloso, es mi opinión, es maravilloso, pero para mí no ha sido absolutamente todo. ¿Cómo eso de que Neva no te querían? No me querían, no me querían. Salgo yo de un Primera Nacional aquí En en una oferta, Torrelodones, como ¿no? te he dicho antes, para irme, Mm, me aceptan en ahí Derecho, ujú, bueno, aquí en una universidad pública de aquí, la Carlos III, y no me querían en, en Neva Getafe no me querían. Es la realidad, mm, no pasa nada. O sea, y me mm, fui a jugar a Primera Nacional en Torrelodones. sí, Y luego de ahí ya pues, volví al Madrid, y luego, pues bueno, pues esos claro. años entre junior y profesional, ¿no? Y pues ahí hay una sequía, unos años que son complicados cuando todavía no estás hecho, ¿no? Ujú, Ahora de ahí, pues que se haya creado lo de la Sub-22, al final, pues bueno, ya, hay diferentes clubes que en esas categorías, a mí me sirvió mucho la Sub-20, ¿no? ujú, Que fue una categoría con Tirso Lorente, que en paz descanse, pues que me ayudó mucho, porque al final no llegaba a ser profesional, pero ya te enfrentabas a gente como tú, que estaba casi preparada. Y ujú, me ayudó mucho. Y creo que la Sub-22 en ese sentido pues estará ayudando. Ahora también la gente pues se va a Estados Unidos. ya, Que fíjate, eso también es una de las cosas que a mí, pensándolo, si el baloncesto puede ser un vehículo para que alguno de mis hijos pues pueda tener una experiencia americana, eh, mm, tanto una experiencia personal, jugar a baloncesto, aprender un idioma mm, perfectamente, y luego que te dé encima una beca o algo para poder estudiar, pues sería fantástico, ¿no? total. Y ese momento de decidir Cáceres, pues si no me equivoco, había esta opción de ir a Cantabria con Pablo Lasso. No, Acabas fue de... en años distintos, fue en años Ah, vale. distintos. Yo tuve Ujú, una opción de ir con Pablo Lasso, de hecho fui a hacer la pretemporada con ellos, ujú, que fue el último año además que el primer equipo de la LEP no subía directo. O vale. sea, al año siguiente ya se puso el ascenso directo, y ese año Cantabria Ah, Lobos quedó primero con Pablo Lasso. ajá, Alex Urtasun, Mike Higgins, Cuthbert Víctor, o sea, era un Eddie ujú, Moss, Chus Pobes, Panaderos, o sí, Panadero, no, Chus Pobes tampoco, Jordi Grimao, perdona, ujú, bueno, Borja Larragán, Galilea, o sea, era un equipazo. Y yo fui allí, pues eso, como el último mono, y ya está. Y bueno, me ofreció Pablo quedarme, y bueno, pues decidí volverme, básicamente. El tema de la carrera también, y me volví. Y ujú, me quedé a jugar aquí en el Madrid, que había creado categorías intermedias, y así mm, podía compaginarlo todo y estar en casa, que también me gustaba. claro. ¿Y ese momento de irte a Cáceres te costó? Sí, me costó mucho, sobre todo el primer año, porque la experiencia anterior había sido estar en Cantabria un mes y medio. Ujú, No te llegas a dar cuenta, me refiero, sigues teniendo un poco el cariño, ¿no? O el calor de casa, pero salir a Cáceres sí me costó. Es verdad que no está lejos de Madrid, que cada vez que podía pues me venía, pero sí me costó te metes en un piso. Yo además puse una condición, que era que yo quería un piso solo, así podía venir mi novia de vez en cuando, y bueno, la realidad es que me costó mucho. Te levantas un día y no tienes a hermanos por ahí gritándote, ni a tus padres, o sea, no, además ya, vengo de eso, de una familia con 5 hermanos, y tienes que verlo eso, ¿eh? Cuando éramos jóvenes tenías que verlo. Y las cenas, y las comidas, el desayuno, es todo, ¿no? claro, Entonces te ves de repente en un piso en Cáceres, muerto de asco, desayunando unos crispies, una tostada, te vas a entrenar, entrenas mal, o no te saca el entrenador, o lo has hecho tú mal en el partido, o lo has hecho bien y no te has sacado, además era pitutado, ujú, me acuerdo. sí, Y bueno, pues el primer año es duro, es así. ujú, Luego ya te vas haciendo y te acostumbras, ¿no? En Gran Canaria me costó mucho menos, porque todo iba como más rápido, había ujú, competición europea, pero Cáceres me costó primer año. Ahí tenía un gran amigo mío, que era José Moreno, que era el fisio de Cáceres,
y bueno, me acogió como si fuera mi padre. De hecho, a día de hoy es uno de mis Ya. mejores amigos Qué bueno. y me acogió como si fuera, o sea, iba a su casa, me enseñó a cocinar, a guisar, o sea, todo. Y Ujú, prácticamente me iba a su casa, me iba a dormir a la mía, pero cada tiempo libre que tenía lo pasaba con él. ujú. ¿Ya lo del decreto 1006 ya fue ese año? Eso es, cuando yo firmé 2 años con Cáceres, acaba el Ujú, primero y bueno, recibo una llamada de Gran Canaria para firmar con ellos 2 años y entonces, bueno, yo le propongo a Cáceres salir con una indemnización, ¿no? Que era mi contrato, si no recuerdo mal. sí, Me dicen que no y bueno, pues yo de forma unilateral, también a través de unos abogados de mi agencia de ujú, representación que, bueno, lo llevaron muy bien, pues bueno, pido la carta de libertad de forma unilateral, me la tienen que entregar y el juez pues decide el importe que tenía que abonar al club. ya, Y fue un importe pues ujú, bastante inferior a lo que nosotros ofrecíamos. ujú. Escuchándote, Tomás, y las veces que te he podido leer o ver previamente, te noto un tío como con tus ideales o tu coherencia a nivel decisional bastante férrea. Ahora me la has reafirmado con eso de me voy a Cáceres piso solo porque quiero que... Como que algo que en esas ligas, al menos ahora, no se estila, como que los jugadores tragamos lo que nos eche, pues si es un piso de tres jugando en Les Plata, que si son estas condiciones, porque si no les digo que sí, va a venir luego otra persona que va a aceptar el mismo contrato, los clubes también juegan con eso, lo de Cáceres, en tu caso, para poder irte, ponerte... Pues tú también te podrías haber, si Cáceres cuando te dijeron que no, pues podías haber dicho, bueno, pues me la como, ¿no? ¿Eso lo has tenido de siempre? ¿Lo has ido construyendo también? ¿Tenías claro que en un mundo laboralmente complicado como el baloncesto tenías que ir con un poco con esa asertividad y ese establecimiento de límites claros desde el principio? Porque me parece que es algo que, bueno, que poca gente trabaja pero que en este mundo al final no deja de ser trabajo, mundo profesional, hay que tenerlo muy, muy claro, ¿no? ¿Por qué aros estás dispuesto a pasar y por cuáles no? Bueno, eso te lo da también tener una opción B siempre, creo que eso Claro. es muy importante. Pero sí, yo creo que, bueno, quizá también es por haber sido pequeñito, blanquito, pues bueno, no soy un súper anotador, bueno, no lo sé. Yo creo que Ujú, parte de mi figura a lo largo de los años y mirando sobre todo atrás, en muchos momentos incomprendido, ujú, probablemente con razón, pero bueno, yo sí que tenía bueno, muy clara, pues siempre creo que he tenido, dudo un montón también, pero que tengo las cosas importantes claras. ujú. Eso sí, y no es que sea un no rotundo, pero bueno, en determinadas cuestiones no paso y Ya, me da igual, con todas las consecuencias que eso conlleve. Entonces, bueno, eso ujú, también creo que te hace ganarte un respeto y eso lo he mamado en casa, ¿eh? O sea, que no es una cosa que yo haya sacado, si eso lo he visto también en mi casa mucho, y independientemente del dinero que haya por medio y bueno, pues tengo anécdotas chulas de esas, independientemente de la pasta, que parece que todo vale, en mi casa me han enseñado que no todo vale, ¿no? Por dinero. ujú, Entonces, bueno, hay que tener las ideas claras y luego defenderlas y ya está. Y no- bueno, ujú. hay veces que te miran regular, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Al final el tiempo creo que te da la razón. Y luego, sobre todo, está uno tranquilo y puede dormir tranquilo también con Ahí está, ahí con las está. decisiones que toma. Mm, Porque te puedes equivocar, que yo me he equivocado muchas veces, pero las decisiones las he tomado yo. Y he sido yo el responsable de esa decisión. Intento no dejarme influenciar mucho. ¿Alguna de esas anécdotas que se pueda contar? Bueno, pues que te ofrezcan irte a otro club, ¿no? En un momento determinado de tu carrera, pero tienes que cambiar de agente, pues a tomar por el culo. Independientemente del dinero, me da igual. Yo tengo la suerte de haber estado con la misma agencia, el mismo agente. Empecé con David Bravender cuando era junior, Ujú, último año ya. Él lo dejó y era el hijo de Wayne Bravender, o sea que además jugó en ACB, David un montón de años, es un tío estupendo. Y luego he estado siempre con Guillermo Bermejo de You First Sports ujú, y he crecido con él. Entonces al final, pues él no es solo mi representante, que yo además huyo mucho de esa, a mí esa palabra no me gusta mucho, ¿no? En el mundo de representante, ¿no? Guillermo ha sido mi compañero durante todo este tiempo y he tenido conversaciones pues eso, de amigo a amigo, entiéndeme. Pues él, lógicamente exponiéndome porque él controla y entiende claro. más el negocio, pero yo nunca he cambiado porque siempre me he entendido y así lo he sentido que
que ha defendido lo mío siempre a capa y espada. Y no es fácil en el mundo de las agencias de representación, ¿no? Que parece que da la Total. sensación que en general son agencias de colocación de activos, ¿no? Tengo estos activos, tengo que colocarlos por aquí y tal. Yo eso no lo he sentido. Y si así ha sido alguna vez, ha sido probablemente para haberme beneficiado. O sea bueno, yo esto ya te digo, sigo manteniendo una relación bárbara con él. Y bueno, solo tengo palabras de agradecimiento. Y en algún momento me han ofrecido cambiarme para, pues sí, pero yo nunca lo he hecho. También creo que él conmigo siempre ha sido leal, y eso en el mundo de la representación, tú que vienes del mundo del baloncesto también, Sí. sabes que hay de todo, ¿no? Y no digo que sea un mundo fácil, yo lo desconozco bastante, pero yo he tenido conversaciones, no de gritar ni de, pero bueno, teniendo las ideas muy claras también con él de qué es lo que yo espero y qué es lo que espera él también de mí, ¿no? Yo no Claro. soy el típico que esperaba una llamada al final de cada partido a ver si he jugado bien o mal. Para eso no quiero yo sé si he jugado bien o mal, ¿no? Eso me ha pasado muchas veces. Me ha llamado mi agente que a ver si... Oye, pues no. La gente te intenta facilitar la vida y lo necesitas realmente. Hombre, hay un seguimiento, pero no de si ha jugado bien, mal, si hay... A mí eso por lo menos nunca lo he necesitado. Yo sé si juego bien o mal, y luego aparte para eso están los entrenadores, no los agentes, ¿no? Exacto. Oye, que Sí. tienes que tirar más, que si no, no te van a dar el contrato. Yo eso no he tenido una conversación así con mi gente en la vida, jamás, ¿sabes? O sea, todo ha sido como estás, intentando, pues también con esa labor quizás psicológica, ¿no? De Sí. estar cerca de ti, de darte aliento cuando estás jugando mal. Yo eso lo valoro, cuando estás en una racha que estás mal o estás lesionado, ahí es donde tienen que estar, y en mi caso lo ha estado siempre, ¿sabes? Y eso, pues, bueno, pues merece la pena renunciar a otras cosas por gente así, sobre todo, porque es gente que Sin te duda. acompaña en el camino. Ah. Me resuenan ahora alguna anécdota que he vivido en este sentido en mi cabeza, pero bueno, esto no va de mí, así que no me voy a poner aquí ¿Verdad? aliviar. Pero bueno, está bien hablar a calzón quitado. O sea, que eso es un poco el Sí, motivo de esta charla lo- también, de decir, yo digo lo que sí, opino y es mi opinión, sí. ¿eh? Y puedo estar equivocado, pero Mm. yo te digo un poco lo que yo intentaba hacer, ¿sabes? Bueno, y es lo que has vivido, que para eso En- estamos aquí, Tomás, Eso es lo que he para vivido contar y tu bueno, experiencia eso es. y creo que una habilidad que yo intento promover bastante con este podcast es que la gente se aplique o lo intente replicar de la manera que mejor pueda, teniendo en cuenta que cada historia y cada contexto son diferentes y que no se puede transferir siempre al 100% una historia a otra, pero creo que hay decisiones que es buena, bueno, Pero eso es un evaluar, matiz, por lo... eso es un Mm, matiz importante, porque yo ahora te mm, contaba lo de la gente que está siempre con el mismo, sí, pero que es que a lo mejor me hubiera ido con otra gente que pues no me hubiera llevado bien o no hubiéramos claro, cuadrado y me hubiera cambiado 3 veces. O sea que yo te hablo de siempre desde mi experiencia, y exacto. que yo Mm, puedo hablar de cosas que he sí, vivido, joder, que he estado mm, encantado y que estoy encantado en ese aspecto con lo de la gente. Pero total. que tengo compañeros que han estado con Mm, 7 agentes o con 5 agentes, mm, y a lo mejor lo han hecho mejor que yo, ¿eh? O sea que no lo sé. sí, Pero yo no lo cambiaría. Lo que he hecho, mirando atrás, ujú, he estado contento con las decisiones que he tomado. ahí está. Y creo que una habilidad interesante es, bueno, analizar o evaluar, por lo menos darle la oportunidad de evaluar esas cosas para ver qué puedo aplicar o simplemente que me puedo quedar como una anécdota interesante para el conocimiento de cada uno. ¿Incomprendido por qué? Bueno, pues porque al final yo tengo que sacar las uñas muchas veces. Mm, Pues eso, ser duro jugando, ser pesado, pues cogerte todo a pista, bueno, ser esa persona, ¿no? Que al final, o ese jugador que es molesto, es la realidad. Luego tampoco tiene un carácter fácil, ¿eh? O sea, esto que a la vez de más seguridad quizá, o mis dudas, como te he dicho antes, pero como más seguridad o que transmito más, pero bueno, para poder haber competido con, bueno, pues un montón de gente y chavales seguramente más talentosos que yo, pues bueno, he tenido que llegar al límite, ¿no? Entonces, eh, sacar mis virtudes, por decirlo de alguna manera, y bueno, pues de ahí un poco el ser más incomprendido, ¿no? O, desde pequeñito a lo mejor, porque no te llamen a la selección, no te hablo española, ni la madrileña, bueno, mm, pues, y veía que mis compañeros iban, y entonces, bueno, pues te pones el lunes a entrenar con ellos y, hostia, pues yo estaba dolido, ¿eh? Que yo quería haber ido joder, también, ¿sabes? Ese mm, tipo de cosas al final, pues, o que suban siempre a uno, a mí no me tocaba nunca, o ujú, cosas de estas, ¿no? Entonces estás en una muy buena cantera, pero también se ha apostado, porque yo lo he visto, han apostado por otros jugadores, que al final, bueno, pues no se ha dado, ¿no? Y he tenido una carrera mm, mejor, vamos a decirlo sin tapujos, mejor que ellos, pero a mí no me habían dado nunca esas oportunidades. Entonces ese no quiero decir rencor, porque no es la palabra, ¿no? Pero
no sé, esa espinita clavada, ¿no? De tener que pelear todo el día ahí con algo que te pincha el Ujú. culo, pues yo lo he tenido siempre. Y a veces, Ya. como te he dicho antes, y con el carácter que tengo y que, bueno, pues no me he echado para atrás con nada, ¿no? Ujú. ¿Cómo forjaste ese carácter dentro, Bueno, dentro de la no me pista? no me quedó más remedio, yo creo. Yo creo que parte Ujú. es genética, parte lo he visto en casa y parte imagino que lo habrá aprendido en el camino, ¿no? A base de, pues eso, de sufrir, a base de sufrir, de disfrutar también mucho, que parece que solo se sufre, ¿no? Se disfruta mucho también, Por pero supuesto. como te digo, pues normalmente a lo mejor hubiese sido más feliz jugando en mi pueblo, siendo el máximo anotador, y en el Madrid no Ujú. lo era. Había chicos que la verdad y compañeros que lo hacían mejor que yo, es la realidad. Ya. Algunos años, ¿eh? Otros la verdad que a mí se me dio bien también. Ujú. Y luego eras capaz de separar y dejar las cosas de la pista, porque creo que algo a lo que, y bueno, de una manera u otra me veo reflejado en ti en esos aspectos. Bueno, siempre he sido un jugador también bastante intenso emocionalmente, por ponerlo de una manera, utilizar un eufemismo, ¿no? Algo Vivimos políticamente con más pasión. correcto. Sí, y a mí también me ha dado pena que también obviamente esto no justifica ni estoy intentando quitar mi parte de culpa en ciertos escenarios que seguro que la tengo. Eh, pero creo que hay algo que pasa en el baloncesto que mucha gente no sabe separar lo que ocurre en la pista y se lo lleva a lo personal, ¿no? De tú te comportas de esta manera en pista, eso es que eres así, que eres un gilipollas, que eres un hijo de puta, que no te controlas, que eres un cabra loca, ¿no? Y me da pena porque creo que se pierden mucho, ¿no? Y con esos juicios rápidos a los que ahora cada vez nos abalanzamos más. ¿Tú esto lo eres capaz de separarlo bien? A Yo soy veces te capaz de costó. separarlo porque yo he sido normalmente el que molestaba. Lo que es verdad es que yo no he tenido ni la carrera de Marcelinho Huertas ni de jugadoras de esta Ujú. talla. Yo me he enfrentado contra gente de esta que hay que tener cuidado porque no puedes ir muy fuerte o se va a acabar el partido y no le puedes hacer una falta porque, claro, es Marceliño. Te digo Marceliño Ya. porque Sí. ahora fenomenal, pero yo tengo muchos años en los que, vamos, íbamos a hostias todos los partidos. Ujú. Y estoy convencido que el respeto, y una vez habiendo pasado todo, que me he ganado, me lo he ganado por eso precisamente, porque yo la mentalidad que he tenido es que yo respetaba lo mismo al que jugaba para el Granada, que el que jugaba para Fuenlabrada, que el que jugaba para el Real Madrid, me daba exactamente lo mismo. Normalmente, pues el del Real Madrid o el del Barcelona me ganaba muchas más veces, estoy Ujú. acostumbrado a perder, pero Ya. se lo intentaba poner a lo más difícil posible. No hablo de trash talking, no hablo de, pero si tenía que dar una falta fuerte, Ujú. te la daba. No tenía Ujú. ningún problema, aunque tengas un apellido Mm. y ganes millones de euros. A mí eso me daba exactamente lo mismo. Y entonces eso, en el mundillo, y tú lo conoces, muchas veces parece que contra los buenos te tienes que portar un poquito mejor y no se les puede tocar porque a ver qué va a pensar. Ya. Pues yo si le podía arrancar la cabeza, con perdón, Claro. no tenía problema. Y se la arrancaba o le pegaba una hostia igual a ese, que Ujú. se la pegaba al equipo humilde. Y Ujú. entonces durante unos años, pues claro, te miran, mira el cabrón este, el hijo puta este, que fenomenal. Pues yo eso también pues forja tu carácter, ¿no? Pero es verdad que con el paso de los años, pues uno, a la gente no le gustaba enfrentarse a mí, eso lo tengo clarísimo. Y luego, y dos, una vez retirado, y ya en la parte final, pues con la gente fenomenal. O sea, todo se queda en la pista, pero es verdad Vale. que a veces es complicado dejarlo en la pista Claro. a los 5 minutos estar charlando, porque yo tampoco he sido mucho de Mm. charletas y luego cuando la gente me conoce, fenomenal. Mm. Pero de primeras, no sé, debe ser una primera impresión o lo que sea, pues tampoco suelo Ujú. entrar a la gente muy bien. Ujú. ¿Y te reafirmaba eso, te reforzaba el saber que estaba siendo a veces un grano en el culo? Sí, es que era la única manera de que yo pudiera jugar a ese Ya. nivel, es la realidad. Pues haciendo lo que la gente, yo lo digo muchas veces, he No hecho, quería hacer, ¿no? Mm. hablando un poco, yendo a tocar tierra, pero yo he hecho lo que la gente no quería hacer. Luego, lógicamente, joder, pues sí, paso a Mm. la pelota de cojones, Ujú. un conocimiento y un control y organización de la gente en pista, Ujú. pues muy bueno. Pero luego pues he hecho pues eso, he defendido, he hecho cosas que a la gente, un americano de estos que viene con un físico bárbaro y se pone a defender y coge los conceptos que yo he aprendido de grandes entrenadores, pues joder, pues lo hará mejor porque mueve los pies más rápido, porque ocupa más espacio y porque, pues seguro, pero no estaban dispuestos a hacerlo, y yo sí, todos los días. Y eso, bueno, pues hay que ir a hacerlo, ¿eh? Y Ya. cansado y lo haces. Y cuando ya te sabes la norma, sigues con el mismo entrenador y lo sigues haciendo. Y además yo he tenido la gran suerte de al principio de mi carrera, sobre todo en ACB, de tener a un grandísimo entrenador como Pedro Martínez. Bueno,
es un máster, ¿no? Entonces, si no hubiera tenido a Pedro, pues en vez de jugar 15 años en ACB, pues hubiera Ya. jugado 5 o 3 o 8, no lo sé, pero seguro que tantos no. Sobre todo de lo que has dicho, Tomás, me quedo con la frase o la acotación de todos los días, porque creo que la consistencia y la constancia están bastante infravalorados en Sí, el pero eso también mundo te deportivo. lo... Yo creo que he sido un tío bastante trabajador porque, pero decía antes, lo he visto en casa y aparte Ujú, tampoco me ha quedado mucho más remedio. Yo no podía elegir los días que entrenaba bien y que no. Yo intentaba entrenar bien todos los días y le ponía las ganas todos los días y ujú, sufriendo mucho. Pero también es verdad que, como te he dicho antes con el entrenador que tuve en Gran Canaria, pues te hace ver que eso lo tienes que hacer siempre, pero siempre. Y que si no haces eso no puedes jugar. Luego ya la podrás meter o no, eso es otra historia, ya, pero el esfuerzo, las normas, y eso me marcó mucho y de hecho lo he utilizado a lo largo de mi carrera. ujú. ¿Qué, qué crees que fue lo que más te abrió las puertas iniciales? Esos primeros años en Gran Canaria. O sea, ya te viste reflejado en esos comportamientos constantes, consistentes, en esas cosas que la gente no quería hacer, o fue algo que también a base de, me imagino que un Bueno, poco de yo creo sufrimiento y que... unas pocas de hostias, pues también fuiste un No, poco bueno, hostia, dándote yo no, cuenta, no, ¿no? no he dado, alguna habré dado No, fuerte. digo las hostias vitales, me refiero, No, no, de partidos pero de no de... jugar o de... No, lo que creo es Mm, que al final, esto que dicen muchos entrenadores, ¿no? Si entrenan bien, vas a jugar seguro. Pues eso es ya, mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. ya, Pero yo tuve un entrenador que efectivamente yo entrenaba bien y me ponía a jugar. Y me ponía por delante de un americano que era mejor que yo, probablemente. Pero para lo que él quería, ¿no? Para lo que él claro, quería del grupo, para que JC Carroll la metiera, necesitaba que el base defendiera más de lo que lo hacía el americano, porque ya la metía Carroll. Entonces yo encajaba mejor también en eso y luego hubo una apuesta clara de formarme, ¿no? De formarme, de evolucionar y yo no soy el mismo chaval que llegué el primer año que el sexto año que me fui a Gran Canaria, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, hay una progresión también, que eso también es algo importante, que parece que llegas a CB o a una cota importante o alta y ya no puedes mejorar. Yo sí pienso todo lo contrario. Yo creo que ahí es cuando más tienes que ser una esponja y claro. aprender. Para eso es importante, muy importante, bueno, que tengas predisposición a aprender, que tengas buenos compañeros, que yo en general los he tenido siempre, y tener un grandísimo entrenador. Diferentes entrenadores, porque cada uno te va ayudando en algo, ¿no? Pero el primero a mí, en mi experiencia, me ayudó muchísimo. De hecho, eso refleja la frase de lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Sí, ¿Qué cosa ibas haciendo tú cada año para añadir variante a tu juego y, bueno, reforzar ese, pues, bueno, pues lo primero era poder estar en pista, y para poder estar en pista tenías que defender, o sea, no ser un agujero. Lo ujú, segundo, no perder balones. Simplemente pues llegar al ataque y pasársela al bueno y no molestar mucho. Luego ya pues vas teniendo de repente un spot up, ¿no? Un tiro solo, joder, lo sí, metes, joder, qué bien. De repente has metido esa y dices, bueno, la siguiente voy a intentar penetrar. ujú, Ahora voy a jugar un pick and roll. Entonces vas mejorando, luego también pues llega el verano y haces postemporada con los ayudantes y te empiezan, ahora vamos a hacer el pase picado en el bloqueo directo del pocket pass, ahora vamos a, con efecto, el que va a ir a... Y eso, cuando la gente se iba a su casa, yo no solo me iba a trabajar cuando ya fui más mayor, sino que también en las postemporadas, que seguro que hay más gente que lo ha hecho, pero me quedaba pues 3, 4 semanas más con doble dinámica, entrenamiento mañana y tarde, ujú, entrenando pues, con específicos, vamos, con entrenadores, los entrenadores ujú, ayudantes, que además los tuve Carlos Frade, Israel González, ujú. bárbaros, buenísimos, ¿sabes? En la época de Imar Ojeda, de Gran Canaria. Y Tomás, eh, ¿alguna vez has necesitado de ayuda psicológica No, durante tu carrera? nunca, Ujú, nunca. Lo respeto mucho a la gente que lo necesita. ujú. Eh, me ha pasado por la cabeza de todo, entiéndeme, o sea que al final, pues Sí, bueno, ya tengo 39 siempre años casi, pregunta, sí, ya cuando tengo no casi sale de 39 manera años, natural. pero no he necesitado nunca Ujú, ayuda psicológica o si la he necesitado no he sido capaz ujú, de ya, solicitarla, de pedirla o ujú, de... ujú. Porque a ti esto de verlo como un trabajo, de que siempre fuera el plan B, que tuvieras tan controlado el escenario de los intangibles, ¿te hacía que te llevaran menos el baloncesto a casa o que psicológicamente fuera una persona más, no más férrea ante los fallos, ante las pérdidas, ante el malestar? No, yo me ¿No? iba a jugar un partido mal y me iba hundido, ¿eh? Hundido y estaba sin hablar una semana en casa. Jodido de cojones y me costaba entrenar
Otra cosa es que yo, luego, poniéndome en el peor escenario, que es un poco lo que hablamos, luego yo vivía mi vida a tope y fenomenal. Vale, vale. Pero que es verdad que a mí lo que me quitaba el sueño, realmente, bueno, por supuesto es jugar mal, pero hubo épocas que jugando bien, pues las intentas disfrutar y fenomenal, pero siempre he tenido ese run run, ¿no? Detrás de la oreja de decir, oye, ¿qué voy a hacer después? O sea, que Ujú. esto se va a acabar en algún momento, que yo estoy aquí, me consideraba como de invitado, ¿no? De decir, oye, Ya. esto no me pertenece. Pero al final se alargó mucho más Ujú. de lo que yo preveía. Luego ya cuando me vi con nivel dije, oye, no, yo puedo jugar en esta liga y lo puedo hacer Claro. muy bien, pero eso tardó en llegar. Imagino que ahora haciendo balance con retrospectiva gana el factor disfrute al factor sufrimiento, ¿no? Sin lugar a dudas, ha sido, vamos, una experiencia desde que me metió mi padre ahí Ujú, en el tema del baloncesto, ha sido lo mejor que he hecho en mi vida, lo mejor. ujú, Pero me considero un afortunado y ya, creo que no todo el mundo puede decir lo mismo, ¿sabes? ujú, No sé, yo en eso sí que he tenido muy claro, como te he dicho antes, que por qué llegaba a CB, por qué he estado esos años, pero si no hubiera llegado a las cotas que yo me había planteado, pues probablemente me hubiera recogido antes. Y también hubiese sido bueno, creo, ¿eh? Pero creo que hay de todo. Hay gente que pues, o ha tenido una lesión en un momento puntual mala o no total. ha tenido buenas experiencias en los equipos donde ha estado. Yo soy un afortunado y te explico el por qué. Porque he jugado muchísimos minutos. Y si tú juegas, es lo mismo que le digo a mis hijos. Lo más importante de esto es jugar, estar minutos en pista. Porque es como te diviertes. A mí yo no Total. hubiera podido estar, independientemente del dinero, si hubiese sido muchísimo, creo que sí, pero chupando banquillo, como te digo, de un equipo en otro, me hubiera gustado mucho, porque te vas Mm, a casa y ¿qué piensas? Entonces, esa claro. es mi manera de verlo, ¿eh? Que hay de todo Ujú, y, oye, sí, hace falta todo tipo de gente, pero no va con mi carácter y yo hubiera, bueno, pues, me hubiera ido o ujú, hubiera tenido problemas con el entrenador seguro o, bueno, no hubiera durado mucho en el tiempo. mm. No quería mencionar de forma tan directa el tema del linfoma, Pues Tomás, porque menciónalo, Javier, menciónalo lo que quieras, yo no tengo no, no, ningún no, sí, problema. al contrario que por pudor, era porque, bueno, ya has hablado en muchos medios sobre el tema, pero sí, obviamente, barriendo para casa y si te parece terminamos un poco con esta temática, sí me interesa, lo hablé también con Ainhoa López hace bastantes episodios, que pasó, la jugadora del Girona, que pasó también por el linfoma de Hodgkin, y siempre me gusta preguntar por psicológicamente tú cómo lo has llevado y cómo ha sido un poco tu gestión de eso, porque bueno, también te he leído lo del peor escenario posible, o sea que ahora te reafirmas también en otros contextos con ese tema, pero un poco cómo ha sido entrar en esos pozos mentales en el transcurso pues, de la enfermedad, de la quimioterapia, ahora ya con saliendo y haciendo vida, cómo ha sido esa parte más psicológica. Pues si te soy sincero, es jodido sobre todo al principio. Es pues, complicado Mm, porque yo creía que tenía un catarro, joder, una neumonía, sí, y te dicen, chaval, quédate mm, que tienes esto y además en un estadio bastante avanzado. Una vez me lo comunican, yo me voy una semana a Santander con mi familia, con mis hijos, con mi mujer, con mis padres y mis hermanos y mis cuñados. Y estoy una semana allí pues comiendo bien y jugando con mis hijos en el patio ahí al lado de la playa ujú, baño para acá, sigo jugando, me tomo un helado, comemos y básicamente lo necesitaba para, antes de empezar mi primer ciclo, para ordenar mi cabeza, que es un poco de lo que tú me estás hablando, ¿no? ujú, Y ya está. Entonces, bueno, yo ahí me hice varias preguntas. Esto es lo que hay. O sea, hay muchas veces que no le puedes dar muchas más vueltas. Yo no me, ni por qué yo, ni porque yo soy un afortunado, un puto afortunado. Aun con todo esto que me ha pasado, ¿eh? Y además ahora más todavía porque encima ha salido adelante, que además hay un porcentaje alto de gente que tiene este tipo de enfermedad, este tipo de cáncer que sale adelante. Además las quimioterapias ahora cada vez son mejores. A mí me pusieron una que estaba en ensayo clínico que sí, era pues, nueva en España, que tiene menos efectos secundarios, o sea que hasta en eso he tenido suerte. Entonces, luego vas al hospital y ves a toda la gente que tiene, pues no tiene familia, o tiene problemas con su familia, o tiene problemas en el trabajo, o tiene problemas económicos, o no ujú, puede ayudar, y yo todo eso lo tenía cubierto. Entonces, ¿de qué cojones me voy a quejar? Pues me centro en intentar estar bien, intentar gestionar a mi entorno, eso sí que fue complicado, ¿no? En este caso, mm, mis hijos un poquito menos, pero también, pero sobre todo a mi mujer, a mis hermanos y a mis padres. No es lo mismo que se te vaya un padre a que se te vaya un hijo. Eso creo que sí total. es
una diferencia muy grande. Y luego, dos cuestiones más. Una, para mí era súper importante que mis hijos me tuvieran un recuerdo de mí. Yo creo que los dos mayores hubieran tenido un recuerdo seguro. Además, como había jugado en ACB, digo, coño, pues pueden ver algún vídeo. Y el pequeño pues estaría ahí un poco en el límite, y luego la siguiente derivada, en qué situación dejo yo a mi familia si esto va mal, ¿no? También, que era, pues bueno, sí que es verdad que les dejaba en una situación, bueno, de futuro económica, pues bastante buena, es decir, sin ninguna deuda y bueno, pues ahí donde dormir por lo menos y unos ahorrillos. Así que, bueno, pues en eso me puedo ir tranquilo y te centras básicamente en ponerte en manos, en tener buena actitud, que creo que eso es súper importante en la vida, hay que tener buena actitud. Y en el hospital me lo decían, entraba una enfermera y, oye, que una sonrisa todos los días, y hay días que tienes jodido, pues ese día estás jodido, no pasa nada. Pero, pero lo lleva muy bien, está muy tranquilo. Ha sido un tiempo además en el que yo he podido como descansar mentalmente también, ¿no? Cuando estaba en el hospital y tenía que darme semanas, he podido descansar mentalmente de verdad, que siempre con el baloncesto pues tienes el estrés del partido, el Claro. postpartido, que si tal, con el trabajo lo mismo, y eso me ha ayudado, y luego pues, no sé, mi mujer me lo dice, ¿no? Que soy como muy fuerte mentalmente, pero tampoco me ha dado un tiempo a pensar porque yo acabé la quimioterapia un día y a la semana estaba con el ordenador en el hospital, o sea, trabajando, digo, para que te hagas a la idea, o sea, que no sé, no me ha costado mucho, simplemente me he quedado calvo, que no sé si ha sido por la quimio, al principio sí, pero luego he dejado salir el pelo y no sale como yo quería. Y ya está, y por lo demás hago vida súper normal, o sea, que no... Yeah. Sí, sí que estás echando checks de esa lista que tenías, que aunque ahora, bueno, no hay noticias, pero he querido leer que te hiciste una lista de cosas que querías hacer por si las cosas no iban demasiado bien. Me falta una, yo La- creo. Me falta esquiar, no he ido a esquiar todavía y ahora a lo mejor de aquí a poquito me aventuro Pues a... aquí tienes, si decides tirar para abajo, aquí tienes Sí, sí, un pues, guía turístico de puta madre. Estoy hablando de mí, obviamente. O sea, pues sí, sí, eso me que apetece muchísimo y la verdad que con todo el tema de los niños, de sí, partidos no veo, pero me apasiona la claro, nieve, me apasiona esquiar, he esquiado 2 o 3 veces y antes por físico pues podía bajar. ya, No sé si con mucho estilo o no, pero bajaba. Ahora ya no sé si seré capaz. claro. Bueno, el caso es vivir la experiencia. Y además este año está precisamente preciosa con el tiempo que está haciendo, está espectacular. Así que la Pues te oferta tomo, te tomo la palabra, te tomo la queda palabra. dicha, queda dicha la oferta, Tomás. En la pretemporada del año 11-12 entraba un imberbe pero ilusionado con su mochila cargada de expectativas llamado Javier Hernández eh, no me sale ahora un triangular allí en Gran Canaria entre Baskonia, CB Granada, que acabamos de descender al Eboro, y vosotros. Y me acuerdo de estar jugando y que de repente una persona bastante más baja que yo me metiera un codazo como para quitarme de en medio. Y luego pensar después del partido, digo, el Tomás Bella este, tío. O sea, no lo conozco de nada, pero... Y me va a perdonar la confianza, Tomás, pero seguramente con mi granadino, que sabes que somos muy dados a los tacos, diría, el tío este, menudo gilipollas. Pero doy fe de que no hacías distinción entre mejores, peores, porque yo tenía 18 años, acababa de entrar en el mundo profesional, pero todo esto, más allá de por contar la anécdota, para mí este programa es también una manera de conocer historias, de conocer gente, de saber poco sobre los entresijos que pasan más bajo radar. Y para mí, pues ya 15 años, casi 15 años después de eso, ha sido un placer poder escucharte, poder saber más sobre toda la carrera que por aquel entonces tenías por delante. Y doy especial fe de que el Tomás que se hacía ese hueco en la pista, pues luego es un gran conversador, una persona que, por lo que se me ha tratado genial. Así que de verdad agradecerte el ratito que hemos pasado, Tomás. Ha sido un placer escucharte y te dejo el micrófono abierto para que concluyas y cierres este episodio 137 como te apetezca, reiterando de verdad el agradecimiento por la conversación. Bueno, pues me gusta mucho pues el ratito que hemos pasado porque en verdad ha sido una conversación. Creo que eso se echa de menos, más que Sí, entrevistas, ¿no? Que te pregunten con un listado, tengo preparado esto y a ver qué contesto, ¿no? Esto más ha sido una charla de amigos, vamos a decirlo así.
que además hemos tenido carreras parecidas, sabemos lo que hemos vivido y ya te digo que pasa un rato fantástico, me he sentido súper a gusto, que eso es lo más importante en una conversación y que bueno, pues también muy contento de que hayas decidido contar conmigo, ¿no? para este episodio 137. Así que nada, gracias también a ti y nada, con eso yo concluyo. Un abrazo fuerte y ya por el siguiente. Never be ashamed of wanting to be a better you. Period.